Queremos dar la bienvenida a la diputada Shirley Franco, con quien vamos a estar hablando de un tema que ha cobrado mucha vigencia hace algún tiempo atrás, pero que indudablemente hoy ya se pone sobre la tela de debate, sobre la mesa de análisis y debate, no solo en la Yacta, sino también en el país. Shirley Franco, un gusto tenerte acá, gracias por haber aceptado esta invitación. La ley de partidos políticos, ¿cuál es el nombre que tiene específicamente este proyecto de ley que se está proponiendo? Buenas noches, Mauricio, y a todos los cochabambinos. Efectivamente, lo que se pretende tratar después del receso parlamentario y se tiene en la agenda de la Cámara de Diputados es justamente la nueva ley de organizaciones políticas, que es la ley que pretende reemplazar y establecer una reingeniería institucional en los aspectos democráticos que hacen a nuestro país. Shirley, ¿tuvo la oportunidad ya de leer esta ley? ¿Cuál es el criterio que tiene en torno al contenido de este proyecto? A ver, este es un proyecto bastante completo, sin duda es un proyecto necesario para el fortalecimiento de la democracia en nuestro país, pero nosotros vemos que existe una intencionalidad política detrás del planteamiento de esta normativa. No podemos negar el contexto en el cual se está desenvolviendo y donde pretenden forzar el tratamiento de esta nueva norma. Intencionalidad política. Efectivamente. ¿Por qué? Ya hace aproximadamente casi 2 meses hemos tratado la ley de datos. Hace un mes hemos tratado también la ley que establece el empadronamiento continuo y el voto electrónico en el exterior. Y la tercera ley que hacía parte de este combo de normas que tienen materia electoral es justamente la ley de organizaciones políticas. ¿Cuál es la intencionalidad que nosotros vemos dentro del movimiento al socialismo? Es justamente allanar un camino en esta legislación en materia electoral con el propósito y con miras a las elecciones generales del año 2019. Esta es una norma que sin duda es importante. ¿Por qué? Porque actualmente existe una crisis en los partidos políticos, una crisis adentro y afuera, es decir, los partidos políticos se han encapsulado tanto en sí mismos que de forma sistemática se han ido alejando de la sociedad civil. Sin embargo, vemos que la redacción de esta norma está básicamente basada en 6 ejes. Entre esos 6 ejes yo voy a nombrar a los que más o menos son los más polémicos, que están alertando no solo a la oposición, sino yo diría a todos aquellos que hacen parte de la acción política dentro de nuestro país. Entre paréntesis, Shirley, por favor, simplemente para entender un poco este proyecto y de cómo nace, quiénes lo elaboraron y quiénes lo están proponiendo. Justamente en ese tema he solicitado una petición de informe escrito al órgano electoral. Nosotros sabemos que la intención de trabajar una nueva ley de organizaciones políticas viene desde la anterior sala plena del Tribunal Electoral, estamos hablando desde el año 2010. Hubo un anteproyecto de ley, pero que no se logró presentar a la Asamblea antes del año 2014. Tenemos entendido que este nuevo proyecto, el anteproyecto del año 2014 contaba con 99 artículos. Este nuevo cuenta con 105 artículos. Han habido varios cambios sustanciales. Entre los redactores hemos visto que habían personas que han ejercido cargos dentro del movimiento al socialismo. Sin embargo, sin tener la información oficial del órgano electoral, yo he solicitado que se me explique quiénes son los proyectistas o los consultores internacionales, nacionales, expertos en materia electoral que hayan podido coadyuvar en la redacción de esta norma. Pero también estoy solicitando información respecto a qué delegados de partidos políticos y agrupaciones ciudadanas se los ha convocado para compartir criterios que puedan enriquecer esta normativa y cuáles han sido las sugerencias de estos delegados de partido respecto a esta normativa. Este es un aspecto fundamental porque esta es una ley que va a trabajar la reingeniería institucional de la democracia de nuestro país y es importante que lo hagan justamente con los actores que se constituyen en el único canal para poder llegar a ejercer
incidencia política. Y en este caso, como lo establece la Constitución Política del Estado, el único canal para la participación y la incidencia política legalmente reconocido son justamente los partidos y las agrupaciones ciudadanas. Por eso esta información que solicitaba el órgano electoral es fundamental, sobre todo para revalidar la ley o finalmente para entender si existe o no y cuál es la intención política, porque es una ley que la están planteando en un año preelectoral, es decir, la están planteando básicamente 8 meses antes de que se tenga que emitir una probable convocatoria a elecciones generales. Ahora, ¿cuáles son los puntos que despiertan polémica y debate en el país? Esta ley se ha trabajado sobre 6 ejes problemáticos. El primero es el que hace referencia a la democracia interna. Bien es sabido que lamentablemente los partidos en nuestro país básicamente se han centrado en aspectos como el caudillismo, es decir, actualmente, por ejemplo, el Movimiento al Socialismo fuerzan la participación de Evo Morales en reelecciones, en la reelección, justamente porque no tienen otro liderazgo fuera de Evo Morales. En este aspecto de la democracia interna, lo que propone esta ley es justamente llevar adelante primarias, es decir, que los partidos políticos y las organizaciones políticas que pretendan presentarse a elecciones presidenciales lleven adelante una elección interna primaria, donde el binomio para presidente y vicepresidente sea elegido democráticamente entre los militantes de esa organización política. Este es un aspecto que profundiza la democratización del país, pero que en este caso y en la ley nosotros no hemos podido constatar que, por ejemplo, estos precandidatos a las elecciones primarias cumplan todos los requisitos para eventualmente llegar a ser reconocidos como candidatos en el proceso electoral. Por ejemplo, y en específico, que es el contexto en el inmediato en el cual nos estamos desenvolviendo, el caso de Evo Morales. El señor Evo Morales actualmente no reúne los requisitos necesarios para llegar a ser un candidato en el proceso electoral. ¿Por qué? Porque el 21 de febrero los bolivianos le dijimos no a su 4ª reelección. Sin embargo, en la ley, en la forma en la que el órgano electoral la ha redactado, básicamente no establecen que estos precandidatos a las primarias reúnan los requisitos para llegar a ser candidatos. Es decir, estos precandidatos en elecciones primarias deberían no tener una sentencia ejecutoriada, deberían tener la edad mínima necesaria para acceder al cargo de presidencia y vicepresidencia. Y en el caso de Evo Morales, por ejemplo, no reúne justamente porque no se ha modificado la Constitución Política del Estado y se ha establecido que una 4ª reelección es inviable. Pero esta ley está por debajo de lo que dicta la Constitución Política del Estado. Y además nos imaginamos que está por debajo de la determinación de un referéndum, aunque no sé en qué medida un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional pudiera reconfigurar este escenario. Pero el hecho de que esta ley básicamente no establezca con claridad que estos precandidatos, en caso de no reunir los requisitos, sean invalidados, nos permite avisorar que existe una permisividad por parte del órgano electoral de pretender legitimar la candidatura de Evo Morales mediante unas primarias para que participe en el proceso electoral del año 2019. Este es un aspecto fundamental que a nosotros nos parece demoledor ante la imagen imparcial que debería reflejar el órgano electoral. Es en este sentido que estamos haciendo este tipo de observaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las primarias que vayan a realizar los partidos políticos son mucho antes de la convocatoria a un proceso electoral. Nosotros hemos escuchado cómo vocales de la sala plena del órgano electoral se han manifestado diciendo únicamente al momento de la convocatoria van a emitir un fallo respecto a la validez o no de la presencia de Evo Morales en el proceso electoral. Pero ya se habrá llevado adelante el proceso de selección de candidatos. Exacto, ya se habría llevado adelante el proceso de preselección de las primarias internas en los partidos políticos. Por tanto, ahí vemos, justamente vuelvo a repetir, una permisividad que de alguna forma busca legitimar esta candidatura, que vuelvo a repetir, los bolivianos hemos dicho en su gran mayoría no a esta posible 4ª reelección que el movimiento al socialismo pretende forzar. Otro aspecto fundamental de esta norma es que establece el financiamiento.
El movimiento al socialismo ha tratado de establecer que el financiamiento público para las organizaciones políticas es básicamente una mala palabra. Yo en esto quiero ser categórica y es importante que los bolivianos y los cochabambinos entiendan que el financiamiento público a las organizaciones políticas no es necesariamente algo errado. Es más, lamentablemente en toda Latinoamérica los únicos países que no tienen financiamiento público para la acción política y para la formación política es Bolivia y Venezuela. Es decir, pero antes había esta figura en Bolivia. Antes existía esta figura. Y ha sido eliminada. ¿Por qué? Esta figura ha sido eliminada por Evo Morales y básicamente acá nosotros podemos ver que, claro, los únicos afectados ante la supresión del financiamiento público han sido el resto de los partidos políticos, excepto el movimiento al socialismo, quienes se han empezado básicamente a llevar adelante campaña electoral utilizando los recursos del Estado y los recursos públicos. Por tanto, aquí hemos visto cómo existe una situación de inequidad entre las organizaciones políticas ante una competencia electoral. Y es por eso que el financiamiento público no es del todo malo. El financiamiento público justamente busca generar un escenario de competencia equilibrada entre todos los actores, partidos, organizaciones que vayan a competir en un proceso electoral. Y además evita algo que nos parece importante también mencionarlo, el hecho de que las organizaciones sociales, en su afán de generarse recursos, puedan establecer ya convenios previos con financiadores, ¿no? Que a la postre, evidentemente, de una u otra forma tengan que cobrar este tipo de favores. Exactamente, o sea, el financiamiento y el movimiento al socialismo promueve mucho este tema del financiamiento privado, es decir, ellos no están de acuerdo con el financiamiento público, pero el financiamiento privado no es del todo correcto. ¿Por qué? Porque ha existido casos estudiados en materia electoral, donde muchos partidos, actores, organizaciones políticas que han sido financiadas justamente de manera privada, básicamente esto es un acto que compromete su actuación política. Es decir, el día de mañana los partidos o los actores que están ejerciendo un cargo público se ven comprometidos en su actuación política respecto a hipotéticamente, ante la aprobación de una ley que puede involucrar los intereses de aquellas personas privadas que han financiado a ese partido o a ese candidato. Entonces, es por eso que ahora se está proponiendo un financiamiento mixto, es decir, tanto público como privado. Pero el financiamiento que proponen no es que los recursos públicos en efectivo se van a otorgar a los partidos políticos. Es decir, lo que se va a otorgar a los partidos políticos es, por ejemplo, espacios publicitarios. Es decir, no se les va a dar dinero a los partidos políticos, se les va a dar espacios publicitarios. Por otro lado, por ejemplo, el financiamiento privado va a ser altamente vigilado por el órgano electoral. Por ejemplo, ha existido casos como en Colombia, donde los políticos han sido financiados sospechosamente, por ejemplo, por actividades ilícitas como el narcotráfico, donde se han establecido narcovínculos. Entonces, obviamente, tampoco el financiamiento privado puede ser secreto y tiene que ser fiscalizado y vigilado por el órgano electoral. Pero aquí nosotros vemos que también este tema del financiamiento es insuficiente. ¿Por qué? Por ejemplo, no se habla del caso de revocatorias de mandato. Actualmente los bolivianos tenemos el derecho de promover una revocatoria de mandato a cualquier autoridad. Sin embargo, actualmente el costo de una revocatoria de mandato solo para la impresión de libros, tanto en la apertura como en el cierre, tiene un mínimo de $6,000. Y ese es un costo que lo debe llevar adelante únicamente la persona que está promoviendo ese revocatorio. Entonces, en este caso nosotros vemos que, por ejemplo, en el aspecto del financiamiento se debería contemplar casos como la revocatoria de mandato, donde los bolivianos tenemos, se nos limita la posibilidad de ejercer nuestro derecho de promover una revocatoria a cualquier autoridad que haya sido electa, como ha sido el caso, por ejemplo, de la circunscripción 20 en Cochabamba, ¿no? Otro aspecto que también se trata en esta ley es el tema del transfugio. En esta ley, por ejemplo, actualmente se establece que el transfugio solo se puede comprobar en tanto y en cuanto una autoridad haya recibido algún tipo de favor o una dádiva por parte de otro partido político y a cambio de esa dádiva él esté dando
algún tipo de apoyo. Únicamente de esa forma se puede comprobar el transfugio actualmente con la ley que está en vigencia. En esta nueva ley se amplía un poco más las causales de poder comprobar el transfugio, es decir, aquella autoridad que públicamente se declara independiente, aquella autoridad que públicamente actúa en contra de los preceptos del programa del gobierno por el cual ha sido electo, pues puede ser retirada de su cargo y el curul vuelve a manos de la organización política. Pero ese es un punto favorable de estar en esta ley. Es un punto favorable, sin embargo, es como quien dice vulgarmente, echa la ley, echa la trampa. Es decir, lo que a partir de ahora no harán seguramente aquellas personas que de dudosos escrúpulos, seguramente no se van a manifestar públicamente. Por tanto, yo creo que en el tema del transfugio debería de establecerse no solo desde las organizaciones políticas, sino también desde las instituciones reconocidas por el Estado. Por ejemplo, la Cámara de Diputados, el Consejo Municipal, la Asamblea Departamental, es decir, también deberían de constituirse en escenarios donde de alguna forma no se permita o se respete sobre todo el voto, porque no es cuestión de no permitir a una persona tener este tipo de actuaciones, sino creo que parte porque las organizaciones políticas que tienen algún tipo de representación en instituciones del Estado logren hacer respetar el voto, porque el voto finalmente no solo se lo gana una persona, sino es una persona llevada adelante mediante la representación de un partido político. Por tanto, es importante, es decir, la ampliación de estas causales para poder comprobar el transfugio es importante, sin embargo, no es suficiente. Ahora, Shirley, ¿cuál es la opinión que tienen en la oposición de este proyecto y qué es lo que van a hacer? Entendiendo que además constituyen una minoría que no ha podido, en muchos casos, hacer modificaciones sustanciales a las propuestas con las cuales se ha generado consenso en el MAS. A ver, primero, hay varios aspectos que nosotros ya hemos observado de esta norma, que las vamos a hacer conocer públicamente. Una cosa que rechazamos categóricamente, y por lo que yo he estado escuchando a vocales del Tribunal Electoral, ellos básicamente, después de haber presentado esta norma, se están desentendiendo del proceso y del tratamiento de esta ley. Es decir, este es un tratamiento que es vital para la salud de nuestra democracia en nuestro país. Y es inadmisible que básicamente lo dejen en manos de parlamentarios que finalmente llevan adelante consignas políticas. Entonces, en este sentido, yo creo que es fundamental la presencia permanente del Tribunal Electoral en el tratamiento de esta ley, porque claro, si se le da la gana a los 2/3 del movimiento al socialismo, pueden hacer modificaciones que básicamente distorsionen totalmente el espíritu de esta norma. Exacto. Entonces, en este aspecto nosotros vamos a exigir la presencia permanente dentro de la comisión y en el pleno para la consulta necesaria a los vocales del Tribunal Electoral, que dicho sea de paso tampoco gozan de la confianza de la ciudadanía porque han sido puestos básicamente el año 2015 por los 2/3 del movimiento al socialismo. Pero hay 3 aspectos que yo quiero resaltar de esta norma, que de alguna forma son aspectos importantes que no están siendo contemplados. No se contempla, por ejemplo, aspectos de justicia electoral. Por ejemplo, en muchos casos el órgano electoral trabaja como juez y parte, que ha sido el caso del Beni. Es decir, cuando un candidato ha sido impugnado por justamente el órgano electoral, no tiene una instancia de justicia electoral donde se pueda apelar. Otro aspecto que no se contempla es, por ejemplo, no se le da el derecho a las organizaciones políticas para poder vigilar y fiscalizar, por ejemplo, el padrón electoral. Y un aspecto que también es importante y que no se contempla en esta ley es que no se establece frenos y controles al uso de los recursos públicos en etapa electoral. Actualmente en Bolivia no existe una ley de publicidad estatal. Es por eso que nosotros vemos el rostro de Evo Morales hasta en el subsidio prenatal. Vemos el rostro de Evo Morales en toda publicidad del Estado y obviamente con un propósito proselitista. Y en un proceso electoral, esto es una situación que genera ventajas y desventajas entre la participación de los candidatos. En este sentido, nosotros vamos a proponer, por ejemplo, que se prohíba la
presencia de los candidatos en medios de comunicación que no hayan sido autorizados por el órgano electoral. Es decir, el órgano electoral va a otorgar 10 minutos por organización política durante el proceso electoral. Fuera de esos 10 minutos, ningún candidato debería tener derecho a tener presencia en los medios de comunicación. Ni a título de gestión. Ni a título de gestión, pero por ejemplo, en el hipotético caso de que existe un candidato que trabaja en un medio de comunicación, eso también, por ejemplo, es una situación que genera una ventaja y que tiene que ser debidamente controlada y se tiene que establecer en esta ley de organizaciones políticas. Y para cerrar, yo solo quiero decir que actualmente vivimos en una democracia inversa, es decir, una democracia donde los gobernantes están haciendo las leyes a su gusto y antojo. Y es en este sentido que no tiene ningún sentido tratar la ley de organizaciones políticas que trabaja una reingeniería institucional, sino velamos por lo más importante que es la institucionalidad democrática. Y lo que hace al sistema democrático de nuestro país es el voto. No tiene ningún sentido trabajar sobre las nuevas organizaciones políticas si actualmente no se está respetando los resultados de un proceso electoral. Y creo que eso es fundamental y ese es un aspecto que nosotros vamos a reflejarlo en la Asamblea porque creemos que esta es una ley que debe ser debidamente aplazada en tanto y en cuanto el órgano electoral no obre de manera imparcial e independiente, haciendo respetar los resultados del referéndum del 21 de febrero, donde los bolivianos le hemos dicho que no. No se pronuncia en torno a ese tema. Exacto. Muy clara toda la explicación, el detalle que nos ha brindado, diputada. Muy gentil por haber estado con nosotros hoy en el programa. Muchísimas gracias a ti.